שלום לכם אחים ואחיות יקרים. Hola a ustedes, hermanos y hermanas queridos. Yo quiero empezar esta mañana con la segunda parte de la serie nuestra que se encarga de la santidad. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, leímos la última vez: Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La palabra de Dios nos manda a seguir, a esforzarnos para la santidad, que sin ella no podremos ver a Dios. Y empezamos a ver qué quiere decir santidad. Hablamos acerca de que la santidad, su significado es ser entregado a Dios. Vimos un ejemplo de la materia prima que los hijos de Israel utilizaron en el momento de edificar el tabernáculo. Ellos fueron llamados a donar oro, joyas o cualquier otro tipo de materiales. Y todos estos materiales que no eran santos anteriormente, sino que eran de uso diario, se convirtieron, en el momento que se dedicaron a Dios, se convirtieron en santos, y con esto hicieron el arca del pacto y se convirtieron en santo, santísimo para Dios. Por esto, algo que es santo es algo que es dedicado a Dios y es dado solamente para el servicio de Dios. Hoy quiero detallarlo y entenderlo más profundamente. Veremos hoy de que antes de que cualquier cosa es dedicada y se convierte en santo, primero tiene que pasar por una purificación. En nuestras vidas, esto se habla de purificación de pecado y purificación y expiación de nuestro pecado. Son condiciones para santificación. Son dos etapas previas de la dedicatoria y de la santificación. Y nosotros veremos esta realidad primero desde la Torá. Ustedes saben, la Torá fue al pueblo de Israel, nos preparaba hacia el Nuevo Testamento. Eh, el pacto de Sinaí era un pacto que nos preparó hacia el Nuevo Testamento. Y está escrito en el Nuevo Testamento de que la ley, la Torá, tenía sombras de las cosas verdaderas, y veremos las sombras de todo este asunto de purificación, expiación y santificación a Dios. Entonces, ¿dónde vemos esto en el Nuevo Testamento de que la Torá tiene estas sombras? Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2, allí se habla acerca de las festividades que son sombras que están relacionadas con Jesús, el Mesías. Colosenses 2, versículos 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y entonces, como tenemos una materia, un objeto como un poste de luz, que cuando el sol lo golpea, él tiene sombra hacia el otro lado, así también la ley tiene sombras de eventos de verdad, de realidades que se cumplen en Jesús el Mesías. Jesús es el poste y la Torá, la ley, es la sombra. Está escrito en Hebreos capítulo 8, versículo 5, que el tabernáculo terrenal que Moisés hizo es sombra del tabernáculo verdadero, el celestial. Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, Dios le mostró cosas que estaban en el cielo, y después se le fue dicho: hazlo según como lo viste en el monte. Entonces, el tabernáculo terrenal es una sombra, es una imagen de el tabernáculo celestial y las cosas que están allí. También en Hebreos 10:1 dice de que la ley es la sombra de lo futuro. Nos da una imagen solamente de las cosas verdaderas que se convierten después en Cristo Jesús. Y después los sacrificios señalan el sacrificio de Jesús y las festividades santas que Dios se dedicó a sí mismo.
Todos señalan eventos que están relacionados en el cielo y la tierra cuando Jesús baja de los cielos a la tierra para cumplir, por ejemplo, morir en la cruz por nuestros pecados. La Pascua es la imagen de este evento y la fiesta de los panes sin levadura, en la cual el sumo sacerdote mecía la gavilla, el primero de los frutos, lo levantaba el Señor. Esto fue exactamente en el día primero, domingo, después del sábado de la Pascua, que Jesús resucitó, y así en adelante no seguiré detallando, pero todas las festividades santas de Dios que eligió en Levítico 23 o se cumplieron en la primera venida del Señor Jesús o se cumplirán en la segunda venida de Jesús. Y así en la ley hay las sombras de las cosas. Ahora nos dirigiremos a Números, capítulo 8. Números 8, y allí leeremos acerca de la dedicación de los levitas a su servicio. Y dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes, a Aarón, que pertenecía a la tribu de Leví, y también nosotros recordemos que nosotros somos llamados a ser sacerdotes a Dios. Por tanto, lo que está escrito de la dedicación de los levitas también es una sombra de la dedicación nuestra al servicio de Dios. Veamos cómo esto inicia y cómo inició con purificación y expiación antes de que fueran dedicados a su cargo. Voy a leer en Números capítulo 8 versículos 5 al 6. También Jehová habló a Moisés diciendo: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos, rociar sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. El protocolo que ellos tenían que para ser purificados los levitas cubría, dice así, agua para purificar y tenían que pasar navaja, tenían que afeitarse sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. El pelo que tenían que afeitarse no es en sí mismo impuro, sino que aquí hay una imagen, hay una sombra. El agua simboliza la palabra de Dios. Jesús purifica su iglesia con el agua de su palabra, así está escrito en Efesios, por ejemplo, o la mujer samaritana que pidió de Jesús: dame de esta agua para que no tenga sed de nuevo. Así que él empezó a darle su palabra. O cuando Jesús estuvo con Nicodemo en Juan 3, que es necesario nacer del Espíritu y el agua. El Espíritu es el Espíritu Santo y el agua es la palabra de Dios que nos purifica. Está escrito también en Juan 15, versículos 1, 2 y 3, que nosotros estamos purificados. Jesús dice a sus discípulos: ustedes están purificados por causa de la palabra que Él les habló, pero esta misma agua purificadora también es espada. Está escrito en Hebreos 4, versículo 12. Está escrito así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y es como espada. Con una espada se corta. Cuando queremos cortar algo o separar algo, se utiliza una espada. Hoy los médicos cirujanos, cuando vienen a cortar, a operar, utilizan un cuchillo muy afilado. También hay láser que se utiliza para cortar en la industria. Pero la palabra de Dios es una espada que es tan afilada que sabe separar entre el alma y el espíritu, de entre lo que viene de la carne y de lo que viene de Dios, del espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos examinamos bajo la luz de la palabra de Dios y no la cambiamos para adecuarla a nosotros, sino que nos examinamos bajo su luz. Si lo hacemos
encontramos la suciedad que tenemos en nosotros, vemos nuestra naturaleza pecaminosa y así podemos arrepentirnos, pedir perdón y pedir a Dios la fortaleza en esos puntos, en esos malos hábitos que tenemos y así nos purificamos, nos vamos santificando al servicio de Dios. Esta es la primera etapa, cortar de nosotros el pecado de este mundo, la naturaleza pecaminosa, lo que tenemos en la carne. Cuando yo vine a la fe en la edad de 15 años, sabía de que había en mi vida cosas de este mundo. Salía a diversiones, estaba caminando con personas no creyentes y yo sabía que cosas que había hecho allí venían de la carne y que tenía que yo abandonarlas. Y esta fue la primera etapa en mi arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cuando vas en una dirección en el mundo y tú lees la palabra de Dios o la escuchas, Dios te habla a ti y en ese momento tú cambias a ir al rumbo contrario. Pero mientras vas cambiando de rumbo, este proceso de la purificación de la carne, cuando el Espíritu Santo empieza a entrar a tu vida, te das cuenta las cosas incorrectas que necesitas una expiación, necesitas el perdón de Dios. Y esto es un don de un corazón quebrantado de Dios. Es el don del Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en las sombras de la ley, que los sacerdotes, los levitas, antes de ser santificados, tenían que purificarse. Cuando nosotros nos detenemos y empezamos a cortar lo que no es bueno de nuestra vida, y esto es un proceso que dura toda nuestra vida, y esto empieza allí, y entonces esto continúa. Voy a seguir leyendo en Números 8, versículos 8 y 12. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y en el versículo 12, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerás el holocausto por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Ellos necesitaban entonces expiar por sus pecados, no solamente cesar de hacerlo, sino todos los pecados que habían hecho hasta ese día tenía que ser expiados. Y en la Torá, la sombra de las cosas verdaderas, la forma en que lo hicieron, tomaban a este animal y a aquel hijo de Israel, que en este caso era un levita, ponían sus manos en la cabeza del animal y confesaban sus pecados. El pecado y la culpa pasa al animal, que paga con su vida cuando la degollaban, y su sangre se derramaba y se quemaba. Y esta era una sombra del castigo del fuego eterno. Y mientras el pecado de la persona pasa al animal, la persona queda viva porque el animal cargó con su culpa. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús por nosotros. Él se sacrificó por nosotros y cuando nos arrepentimos, cuando venimos a santificarnos a Dios, nosotros nos purificamos, nos despojamos de las cosas viejas del pecado, nosotros confesamos nuestros pecados y recibimos perdón por todo lo que hicimos en el pasado. La expiación, nuestro pecado queda cubierto, la culpa pasa a Jesús, Jesús la tomó sobre sí mismo y su vida, la vida eterna, su justificación pasa a nosotros. Entonces, todo este proceso que nosotros pasamos por fe, tenemos su sombra aquí en Números 8 y lo que sigue en el versículo 14 dice: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Dios aquí toma a los levitas para sí mismo, los separa de los demás. Nosotros también somos separados de los demás del mundo para Dios. Voy a seguir leyendo los versículos 17 y 18. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces dice Dios que cuando golpeé
a Egipto a sus primogénitos, desde los animales hasta el hombre, y no maté los primogénitos del pueblo de Israel. En ese momento todos los primogénitos del pueblo de Israel son dedicados a mí. Ahora, en vez de que yo separe cada primogénito de su familia en el pueblo de Israel, yo voy a tomar una tribu completa, la tribu de Leví, bajo todos los primogénitos de todas las demás tribus, y toda la tribu de Leví será mía. Y entonces dice, y los santifiqué para mí. Ahora son santificados para Dios. ¿Y santificados para qué? Aquí en el versículo 15, después de eso, después de que se hayan purificado y que hayan ofrecido la ofrenda, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Después de que hayan pasado todo este proceso, ahora son purificados y son dedicados, santificados. Los santifiqué para mí, leímos en el versículo 17, y los tomé para mí, leímos en el versículo 16, y serán míos los levitas, leímos en el versículo 14. Entonces, después de eso, vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión. Serán ahora míos. Los ofrecerás en ofrenda, quiere decir que serán míos, los levantarás para mí, serán para mí. Y así también es nuestra vida. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, en Primera de Juan, capítulo 2, leemos las siguientes palabras sobre la expiación que tenemos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es nuestra expiación. Él vino a cubrir este cargo de los novillos que tenían que sacrificarse para los levitas. Jesús cubre ese cargo en nuestras vidas, así de que nosotros estamos purificados del agua de la palabra de Dios. Leamos esto en Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es como agua que nos lava. La palabra de Dios es como una espada que corta de nosotros. Ellos se cortaron con navaja el pelo. Nosotros nos cortamos nuestra naturaleza pecaminosa cuando nos separamos del pecado y no lo queremos. Queremos nuestra vida santificada a Dios. Y esto lo detallaremos después. Así de que Dios sea tomando esta verdad y lo haga iluminar en nosotros, que siga purificando en nosotros y continuemos cortando esto con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en nuestra vida, y continuar santificando todo asunto de nuestra vida que sea santificado a Dios, que seamos comportándonos de una forma correcta, ya sea nuestra relación con nuestra familia, primero nuestra relación con Dios, nuestra relación con el gobierno, con cualquier asunto, cómo nosotros nos vestimos, cómo hablamos, qué estamos viendo, qué música oímos. Cada materia de nuestra vida queremos que esté santificada a Dios. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué son mis diversiones? Es bueno que tengamos entretenimiento, no es que sea prohibido, pero cada cosa la examino bajo la luz de la palabra de Dios, y no queremos nada relacionado con el pecado y queremos santificarnos para el servicio de Dios. Que el Señor nos bendiga para entender esto y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y mientras tanto, les deseo un día bendecido. Shalom.